Amén. Bueno, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice, versículos 28 al 32. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, Sí, Señor, voy. Y nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Amén. Jesús acá nuevamente nos habla acerca del reino de Dios. ¿Y cuántos de nosotros queremos vivir experimentando las bendiciones del reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir con un cielo abierto? ¿Cuántos de nosotros queremos contar con el favor de Dios sobre nuestras vidas? Creo que todos, ¿verdad? Y acá el Señor nos está dando una clave para que podamos gozar de todo ello, y es a través del arrepentimiento. Aquí la palabra de Dios nos habla de estos 2 hijos, y básicamente es el hijo arrepentido y el hijo rebelde. Ustedes se acuerdan, hace 8 días estábamos hablando cuando el Señor les hace esta pregunta a los principales ancianos, a los dirigentes del pueblo. Les dice que de estos 2 muchachos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ellos, después de muchos intentos fallidos, por fin estaban felices de que iban a poder por fin contestarle una pregunta a Cristo sin caer incriminados en su respuesta. Y rápido le contestan, el primero, Señor, el que dijo que no iba, pero finalmente acabó yendo a trabajar en la viña de su padre. Y para ellos desafortunadamente no se dieron cuenta que estaban incriminándose con su respuesta. Porque Jesús les dice, vea, ustedes, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, ustedes son como ese primer hijo, que solamente me honran de labios. Sí, Señor, ya voy a trabajar en tu viña, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes son aquellos que, endureciendo el corazón, se esconden detrás de su egolatría, detrás de su hipocresía, detrás de su fariseísmo, porque el Señor estaba refiriendo obviamente a estos fariseos, a estos saduceos, a esos ancianos que habían venido a cuestionarlo. Y ustedes continúan perseverando en su pecado, en su maldad, como hizo este primer hijo, que a la hora del té no fue a trabajar a la viña de su papá, ¿cierto? Este primer hijo no fue a trabajar a la viña de su papá. Ustedes, en el contexto en que estamos, ¿cierto? En el que estamos, ustedes son aquellos que siguen rehusando la salvación de Dios. Ustedes son los que siguen rehusando al Mesías. Ustedes son los que siguen rehusando al Cordero de Dios que Juan señaló. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en todo este contexto de que los ancianos del pueblo, los dirigentes, los fariseos, los sacerdotes, habían rechazado el mensaje de Juan el Bautista?
Y Jesús les está diciendo, ustedes son los que siguen rehusando al Cordero de Dios que Juan les señaló. Ese es el primer hijo. El segundo hijo representa a todos los cobradores de impuestos, a todas las rameras, a todos los pecadores que no quisieron, no quisieron ir a trabajar a la viña de su papá, pero finalmente se arrepintieron y fueron. Amén. Bueno, creo que ahí me di cuenta, creo que los confundí el orden, pero bueno, todos me entendieron. El, lo interesante de la parábola es que no hay tercer hijo. No hay ningún hijo que dijo, yo voy y acabó yendo, ¿cierto? Aquí el Señor nos enseña que básicamente todos estamos en esta categoría en que hemos pecado contra Dios y que necesitamos arrepentirnos. Amén. Que necesitamos volvernos a Él. Entonces, en primer lugar, consideremos que no hay un tercer hijo obediente, ¿cierto? En la historia. No hay ninguno de nosotros que sea obediente. El único hijo obediente de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. No hay hijo obediente excepto Cristo. Los fariseos y los saduceos tenían una falsa profesión de fe. Los demás cobradores de impuestos, rameras, pecadores, nos arrepentimos finalmente para venir a sus pies, pero lo único que sí podemos entender es que ninguno de nosotros puede decir, yo no he pecado. Que la palabra nos dice, si alguno dice que no he pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Todos necesitamos venir con un corazón contrito delante de Dios y necesitamos vivir en arrepentimiento. Personalmente, lo que yo más aprendí, digamos, preparando el mensaje, es esa necesidad de vivir en un constante arrepentimiento. A veces nosotros pensamos en el arrepentimiento para los inconversos. Los inconversos son los que necesitan arrepentirse. Y es verdad, ellos necesitan arrepentirse para venir al reino de Dios, pero nosotros que ya hemos creído en Cristo necesitamos vivir en una constante actitud de arrepentimiento. Amén. Todos nosotros, porque la Biblia dice que Dios quiere un corazón humilde, que Dios quiere un corazón quebrantado, que Dios quiere un corazón contrito. Ahí es donde habita el Señor. Si, si nosotros endurecemos nuestro corazón, allí el Señor no habita. Amén. Y la única forma de que nosotros podemos tener un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, es cuando vivimos en arrepentimiento. Amén. Ninguno de nosotros, ninguna persona llena del Espíritu de Dios puede vivir con un corazón duro. Ninguna persona que está lleno del Espíritu de Dios tiene un corazón duro. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, tenemos un corazón humillado, un corazón quebrantado delante del Señor, porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que tienen su corazón quebrantado, que tienen su corazón humillado, que tienen su corazón apenado delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así necesitamos. Y fíjense que ese fue el mensaje. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, arrepiéntanse y crean, ¿cierto? Arrepiéntanse. El arrepentimiento es el paso a seguir si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos. Y
Y el arrepentimiento consiste, lo que la palabra arrepentimiento principalmente significa volverse a Dios. Ese es el significado principal de arrepentirse, es volverse a Dios. Que yo me vuelvo a Dios y abandono todo tipo de autosuficiencia, abandono todo tipo de autoconfianza, todo tipo de autosostenerme a mí mismo. Yo me vuelvo totalmente al Señor para depender enteramente de Él. ¿Ya? Yo me abandono a la misericordia de Dios. Eso es lo que significa eh, arrepentirse. Amén. Entonces así vamos a tener un corazón blando, un corazón contrito delante del Señor. Y como alguien dijo, ¿no? A los hombres le ofrecemos una disculpa. A Dios le damos arrepentimiento. Al arrepentimiento verdadero, un cambio que nos volvemos a Él, nos tornamos a Él enteramente. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Y nosotros sabemos que aún en el Padre nuestro, Jesús nos enseñó a pedir perdón, a confesar nuestros pecados, a que pudiéramos nosotros vivir en un constante arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Me tengo que arrepentir de no ser como Cristo. Por eso todos los días necesito arrepentimiento. Otra manera de verlo. ¿Puedo yo ser transformado a la imagen de Cristo sin arrepentirme? En todo lo que yo, cuando me miro en el espejo de la palabra de Dios y me doy cuenta que no soy como Cristo, en todo eso yo necesito arrepentirme. Y en el momento que yo me arrepiento, ese arrepentimiento es lo que empieza a abrir la puerta para que entonces seamos transformados a la imagen del Señor. En todo lo que en todo lo que yo todavía no soy como Cristo, todo comportamiento ajeno a la vida de Cristo, de todo eso yo necesito arrepentirme. Amén. Entonces eso, digamos, para nosotros. Ahora, en en el texto, vamos a considerar ahora, en segundo lugar, el hijo arrepentido y algunos de los elementos que son necesarios para el verdadero arrepentimiento. El hijo que le dice al papá, no, no quiero, pero arrepentido, dice el Señor, fue. Entonces fíjense que el verdadero arrepentimiento conduce a un cambio de conducta. Primero le dije a mi papá, no voy, y finalmente fui. Como dice Jesús, arrepentido fue. Entonces, parte de ese arrepentimiento comienza con una confesión, con la confesión de nuestro pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra confesión? La palabra confesión que es la palabra homologueo, que es básicamente decir lo mismo, ¿ya? Decir lo mismo. Ese es el sentido de cuando nosotros confesamos nuestro pecado, que nosotros reconocemos que el Señor es Dios y Él es quien tiene la razón. Entonces, digamos, hay dos formas en que se aplica la palabra confesión. Una, positivamente, cuando la Biblia, por ejemplo, dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿ya? Toda lengua confesará. Entonces, toda lengua tarde que temprano se va a tener que poner de acuerdo con la verdad. Va a tener que decir lo que Dios dijo. ¿Qué Dios dijo desde la eternidad? Jesucristo es el Señor. Y algún día toda lengua va a tener que conformarse a la verdad y confesar lo mismo que Dios dijo. Entonces, por eso esa es una manera en que yo
cuando vengo a Dios, confieso. Cuando estoy confesando mis pecados, digamos, es la aplicación desde el lado negativo de la palabra confesar, que básicamente estoy diciendo, Dios está en lo correcto en su juicio. Yo hice mal, yo pequé contra Él, yo infringí sus mandamientos, yo violé su ley. Y vengo, Señora, a pedirte perdón. Estoy confesando mi pecado. Me estoy poniendo de acuerdo con Dios. En Isaías lo dice de esta manera. Isaías dice, vengan, y el Señor llama al pueblo, les dice, vengan y dialoguemos, vengan y razonemos, vengan y pónganse de acuerdo conmigo. Entonces, cuando venimos a confesar nuestros pecados, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Y en la Biblia vemos, por ejemplo, si quieren más, ustedes por su cuenta, uno de los mejores salmos donde David confiesa su pecado es el Salmo 51. Contra ti solo he pecado, Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y continúa David, pues, si lo quieren ustedes después leer en su casa. O sea, o también hay confesiones públicas, que eso es, entre otras cosas, es algo de lo que nosotros necesitamos como nación. Nosotros necesitamos como nación y, y bueno, nosotros también como representantes de esta nación, porque eso fue lo que hicieron los grandes profetas. El profeta Nehemías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, ellos venían en nombre de su nación, confesando los pecados de su nación delante del Señor para que el Señor pudiera traer sanidad al pueblo. Una de las cosas que esta semana a mí yo he estado confesando todos estos días, es pensada especialmente en los niños. La cantidad de abortos que se siguen haciendo. Sangre inocente. Y miren, piensen si no hay algo, si no hay un elemento satánico en este asunto. ¿Qué trabajo sería hoy al gobierno, digamos, repartir, por así decirlo, anticonceptivos y condones por todas partes y evitar tanto embarazo? ¿Qué cosa tan sencilla de hacer? ¿Por qué no están haciendo eso? Yo creo que de las mismas tinieblas hay ese deseo de que se siga abortando los niños porque eso le da poder a Satanás cuando se derrama tanta sangre inocente. Y tenemos nosotros que seguir confesando este pecado delante de Dios que nos perdone por tanta sangre inocente que hemos derramado. La industria sexual de la explotación nuevamente de los niños. Hoy día a los niños que se les están castrando químicamente. O sea, ¿se dan cuenta a qué punto tan bajo hemos llegado que a los seres más inocentes somos los que básicamente estamos explotando y maltratando más? Y no fue el mismo Jesús el que dijo que al que dañe un niño, esto no, mejor sería que se colgara una piedra de molino y se echara en el fondo del mar. Necesitamos nosotros confesar delante de Dios de verdad todos estos pecados que hemos cometido como nación para que Dios traiga sanidad a nuestra tierra. Ahora, una cosa que ocurre tantas veces, digámoslo así, ¿cuántas veces le hemos confesado al Señor un pecado en que después volvemos a recaer? ¿Cierto? Y volvemos a decir, y tantas veces, y eso ocurre porque no ha ocurrido un verdadero arrepentimiento en el corazón. Miren, esto lo leí la otra vez en, en algo totalmente fuera de este contexto, pero me ayudó a entender. No sé si ustedes se acuerdan de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, ¿se acuerda un productor de Hollywood de películas? Que el tipo básicamente era un violador en serie, un violador serial, ¿se dice? ¿O cómo se dice? Sí,
un yo estaba pidiendo el serial, no, cuando dicen, pero un, 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 un violador, ¿cierto? En serio, el tipo. Y mire, esto era conocimiento privado. Todo el mundo, de todas maneras, en la rosca de Hollywood, todo el mundo sabía. Porque imagínense que hasta en un programa en uno de esos sitcoms que se llama 30 Rock, ahí se hacían chistes acerca de Winston. ¿Sí entienden lo que le digo? En la misma televisión hacían chistes de esto. Pero miren, este es el punto. A lo que quiero venir es esto. No importaba, a la gente de Hollywood no le importaba que Weinstein fuera un violador. En este sentido, el comportamiento de ninguna persona cambió. Todos los actores, todos los actores que Weinstein llamaba, aceptaban el rol, sabiendo que el tipo era un violador. Todos los políticos a quienes Weinstein venía con una donación, aceptaban el dinero de Weinstein. Muchas gracias. Ningún político rechazó la donación que le estaban haciendo. Su esposa no lo dejó. Sus compañeros sus socios en Hollywood, ninguno de ellos tampoco lo abandonó. Lo único es que seguían incrementando. Hay un seguro que los CEOs y todos los directores, un seguro de directores, las personas cuando están a cargo de corporaciones, que ellos compran. Y los récords mostraban cómo todos los socios de Winston, lo único que sí seguían haciendo es que cada vez incrementaban más y más los seguros de directores por saber que ellos estaban relacionados con ese tipo. Pero ninguna persona cambió su comportamiento. Ningún actor, ningún político, ninguno de sus socios, todo el mundo siguió haciendo lo mismo. Eso es lo que es muchas veces una confesión de labios. Que yo como que sé que, sí, yo sé que estoy haciendo mal y vengo y digo y esto y lo otro, pero no cambio. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hay cambio en mi vida. Amén. Y yo tengo que decirle delante del Señor, muchas veces yo lo he orado, Señor, te pido perdón que tantas veces he fallado en esto y lo vuelvo a hacer. Por favor, sácame de este lugar. Cámbiame, porque si tú no me cambias, yo no me puedo cambiar a mí mismo. Eso es volverme a Dios cuando ya no, cuando yo le estoy reconociendo, como estaba diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, Señor. Yo me abandono a tu poder, me abandono a tu misericordia para que por favor tú me cambies. Y ahí es cuando ocurre el verdadero arrepentimiento. Ahí es cuando viene el cambio. Y el peligro es que cuando tantas veces nosotros confesamos un pecado y volvemos a caer, Satanás nos empieza a decir, este mentiroso, usted nunca va a cambiar, usted esto y lo otro. O el diablo empieza a decir, eso tampoco es que sea tan grave. Si todo el mundo lo hace, o sea, no, fresco, no se preocupe por eso. Y ahí es cuando el corazón se empieza a poner duro como una piedra. Pero mientras yo venga delante de Dios, Señor, perdóname. Yo sé que otra vez te fallé, yo sé que no me he podido zafar de esta cadena, yo sé que no puedo por mí mismo, pero por favor ayúdame. La liberación está en camino. Y pronto es el día en que se rompieron las cadenas y soy libre y lo que digo, y ando en una verdadera comunión y un verdadero gozo en el Señor. Cambios en nuestra vida, amén. Necesitamos esos cambios en nuestra vida, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que todos los profetas, el profeta Jeremías le decía al pueblo, cambien mejoren sus caminos, mejoren sus obras. Había un avance sustancial, ¿cierto? Isaías, lo mismo el Señor le dijo, vengan y pongámonos a cuenta. O sea, fíjense, el Señor
como uno tiene una cantidad de deudas, ¿no? Y el Señor le está diciendo, mire, yo puedo sanar eso, pero sáqueme el inventario, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito? Ese es el momento en que uno de una vez, mire, esto es, Señor, todo lo que tengo, por favor, cámbiame, amén. Que es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que constantemente ocurría con el pueblo de Israel, que ellos no cambiaban sus caminos. El Señor, por ejemplo, en Malaquías hay una parte donde es una buena representación de lo que es el corazón endurecido. El profeta Malaquías viene y le dice el Señor le dice al pueblo a través del profeta Malaquías, mire, estoy cansado de sus sacrificios. Estoy cansado de todos sus holocaustos. Toda esa cosa es solamente vanidad. Eso no sirve, ¿ya? Y fíjense, y viene el pueblo y le dice, pero ¿cómo así? Le dicen, Señor, pero ¿por qué no aceptas nuestros sacrificios? ¿En qué te hemos fallado? Y fíjense la hipocresía tan grande que había allí, en que estos hombres, muchos israelitas, estaban repudiando a la esposa de su juventud para irse a casar con mujeres paganas, ¿ya? Y todavía le preguntaban, Señor, pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Los sacerdotes, el profeta Malaquías como el profeta Jeremías les decía correctamente al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados, de lo contrario van a tener que sufrir las consecuencias. Esa era la verdad. Hacer el pueblo lo que les predicaban a las personas los que ellos querían escuchar. No, ustedes son los elegidos del Señor. El Señor nunca va a hacer nada contra ustedes. Ustedes pueden hacer todo lo que se les ocurra, todo va a estar bien. ¿Ya? Y el profeta le dice a los sacerdotes, ustedes han pervertido la verdad. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es la misma historia a través de lo mismo. Este texto nosotros también lo conocemos de Isaías. ¿Ya? ¿En qué ustedes le han robado a Dios? También le dicen Malaquías. No, ¿en qué le hemos robado? Ustedes le traen a Dios las obras. El profeta, el Señor le dice, oiga, si usted le va a llevar al príncipe de su pueblo, le va a llevar dizque un presente para el príncipe. Y va y le lleva la oveja más tuerta, más flaca, más enferma de todos. ¿Cómo lo va a recibir su príncipe? ¿Lo va a recibir con agrado? Y dice, ¿y ustedes por qué me tratan de esa manera? Pero lo que estoy diciendo es, con todo y eso, imagínense, el pueblo todavía tenía el descaro delante de Dios de decir, pero Señor, ¿en qué te estamos fallando? Imagínense. Entonces, eso es lo de eso necesitamos nosotros ser guardados, amén. Que cuando pecamos contra Dios, Señor, perdóname y no vamos a ponernos con tapujos ni con mentiras. Amén. Y dentro de la iglesia, nosotros también necesitamos aprender, digamos, de verdad a entender más y más que la iglesia es un hospital espiritual. Que cuando algún hermano ha pecado, necesitamos tratar con ese pecado. Que una persona necesita ser disciplinada, que una persona necesita entrar en un proceso de restauración, que, que todos necesitamos luchar los unos por los otros para que ninguno de nosotros caigamos en pecado. Por mí, por favor, oren. Oren que el Señor me guarde de entrar en la tentación. Oren porque yo soy igual que todos ustedes vendido al pecado y nosotros necesitamos entender más y más esa realidad. Amén. Y el Señor es bueno para ayudarnos en todo eso. Y la Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Nosotros estamos en el mundo que vivimos,
estamos viendo la locura de las cosas que están ocurriendo allá afuera. Ay, el otro día, qué chiste, imagínense, en una categoría en los Olímpicos de boxeo, boxeo femenino. Y el boxeo femenino en la final estaban, por la medalla de oro, estaban peleando dos hombres. Ah, en la categoría de la medalla de boxeo femenina, en la final estaban peleando dos hombres. Estoy diciendo esto porque solamente por mencionar algo del mundo patas arriba en el que estamos viviendo, pero ¿saben una cosa? ¿Dónde comienza todo? Aquí en la iglesia. Una de las convicciones, por ejemplo, fuertes que el Señor ha puesto en mi corazón, todas esas mentiras que allá están afuera, parte de lo que están ocurriendo allá afuera, todas esas mentiras, es porque desde los púlpitos muchos predicadores han enseñado mentiras, igual de lo que, y si la verdad comienza aquí, en la casa de Dios. Cuando en la casa de Dios se proclama la verdad, eso establece un parámetro en el mundo espiritual que refrena las tinieblas. Pero en el momento que en la casa de Dios se predica la mentira, se proclama la mentira, eso abre un permiso a las tinieblas para en el mundo, ¿cierto?, expander cualquier cosa de irracionalidad que hay. Amén. Nosotros somos los primeros que necesitamos establecer la verdad de Dios. Amén. Aún en la manera como se predica el evangelio. Miren, miren esto. Hoy el evangelismo, nosotros decimos a las personas, Cristo te ama. Pero no le estamos diciendo a las personas, Cristo te ama, necesitas arrepentirte de tus pecados. Porque si no te arrepientes vas a sufrir la condenación. Eso no se está, hoy en muchos lugares no se predica esa verdad. Y la Biblia dice esto, miren, si, si una persona va a venir a los pies de Cristo, la palabra de Dios, dice Pablo, dice que la ley fue lo que nos ayudó a traernos a Cristo. La ley fue lo que nos ayudó, la ley que nos está diciendo, has pecado contra Dios y el juicio de Dios está sobre tu vida a causa de tu pecado, porque eso es lo que decía la ley. Amén. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros a entender, necesito que Dios me perdone. Y entonces está Cristo y Cristo me dice, yo te puedo perdonar tus pecados. La ley, dice la palabra, es el ayudante que nos trajo a Cristo. En un ejemplo para ayudarnos a entender, ¿qué persona se va a ir a meter un tratamiento de quimioterapia si no le dan primero el diagnóstico que tiene cáncer? Oh, no, qué maravilla la quimioterapia. Imagínese, además de todo es gratis. No me toca, no, pues yo me voy a someter a nadie. Entonces, la Biblia dice que la ley es un ayo para traernos a Cristo. Y lo estoy mencionando solamente para que nos demos cuenta hoy día por qué muchas veces no se produce un verdadero arrepentimiento. Porque ni siquiera se les predica a las personas que necesitan arrepentirse, que fue el mensaje de Jesucristo. Jesucristo, el primer mensaje de Cristo, el primer mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios se ha acercado a ustedes. Miren, Dios me envió, ¿cierto? Dios Padre me mandó a mí, Dios Hijo, a este mundo y me estoy acercando a ustedes y voy a morir por ustedes. Y yo soy el Cordero de Dios inmolado desde la creación y ustedes necesitan arrepentirse porque si no se arrepienten van a perderse. Amén. Entonces, no es un mensaje de condenación, pero es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje en que yo necesito, el mensaje de la salvación es un mensaje que yo necesito venir a Dios y pedirle perdón al Señor y ponerme a cuentas con Él. Amén. En esta historia también aprendemos que Dios puede restaurar a la persona más perdida. Ustedes se dan cuenta que Jesús utiliza a los cobradores de impuestos y a las rameras, como el Señor diciendo, ¿no?
las personas más codiciosas, de pronto la prostituta más baja, ¿cierto? La persona que ustedes creen que está más lejos y que ya es, no se puede redimir. El Señor dice, ¿cierto? Yo la puedo restaurar, porque ese es el poder del Evangelio, amén. Por eso dice el apóstol, no me arrepiento del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y entre otras cosas, también los animo estos días a que nosotros hablemos a otras personas acerca del Evangelio. ¿Por qué nosotros hemos creído? Porque necesitamos el Evangelio, por eso es que nosotros hemos creído. Y si nadie nos hubiera hablado del Evangelio, animémonos nosotros en estos días de verdad a hablarles a otras personas acerca de la salvación, acerca de la necesidad de conocer a Cristo. Y Él puede rescatar a la persona más perdida. Hay una película que no sé si la están todavía sí me parece que estaba en Netflix o no, pero se llama El hijo de Sam, la película. Y es la historia de David Berkowitz, que también es conocido como el, el asesino del calibre 44. La película es conocido como el hijo de Sam o como el asesino del calibre 44. Es la historia de un, eh, de un neoyorquino que en entre julio de 1976 y julio de 1977 realizó 8 matanzas, ¿ya? Ocho shootings, ¿no? Allá en New York, y acabó matando a 6 personas. Él era, eh, entre todas las cosas, bueno, era un soldado americano y cayó en todo esto. En todo caso, una vez él estando en la prisión, escuchó al pastor Skip Heitzig, que es yo les he mencionado muchas veces el pastor que está en Alburquerque, y, y entonces el prisionero Berkowitz le escribió al programa y le dijo que le gustaría, si alguna vez estaba en el área, que por favor lo visitara. ¿Ya? Él había venido escuchando los sermones del pastor Isaac y entonces escribió al programa si alguna vez está. Y resulta que una vez el pastor Skip Isaac estuvo en el área y fue a hablar con él. En ese tiempo el hombre ya se había convertido a Cristo. Y, y entonces el David Berkowitz le cuenta al pastor que ya había acabado de pasar la primera oportunidad para pedir parole para poder salir de la cárcel, pero él le dijo al juez, no, realmente yo merezco o la pena de muerte o el seguir viviendo en prisión de por vida. Además de todo, no quiero salir porque yo tengo aquí un ministerio en la cárcel y hay muchas personas a las cuales yo necesito testificarles del Evangelio porque yo también fui salvo y quiero que las demás personas conozcan de Cristo. Entonces, fíjense cómo el Señor puede restaurar vidas que nosotros no nos imaginamos. Y increíble que el hombre haya dicho, no, no, yo me merezco una sentencia de por vida y acá Dios lo empezó a utilizar en la cárcel para que otras personas conocieran de Cristo. Amén. Ese fue el plan de Dios, ¿no? Hay otras personas que de pronto el Señor los quiere sacar o alguna cosa así. En el caso de él fue así. Entonces, ese es el hijo, ¿cierto? El hijo arrepentido, ¿no? Y por último, y terminemos acá ya en esta mañana. En tercer lugar, el hijo rebelde, ¿cierto? El hijo que le dice al papá, sí, señor, yo voy a ir a trabajar al viñedo. Pero a la hora del té, ¿qué hizo? Nada. A la hora del té no fue, ¿cierto? Y, y el por qué desobedeció a su padre
desde el punto de vista de que el que entra en el reino de los cielos entra arrepentido. Amén. En la parábola que el Señor nos está diciendo, las rameras, los cobradores de impuestos, el resto de pecadores, arrepentidos totalmente. Ninguno de ellos va a decir, no, yo puedo entrar en el reino de los cielos por mis propios méritos. Yo me merezco el cielo. Ninguno de ellos iba a decir eso, ¿cierto? Pero en cambio, ¿qué pasaba con los fariseos y con los sacerdotes y con los saduceos? Mira, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todas las cosas que tengo. Yo sí soy un verdadero seguidor tuyo. Eso es lo que, así es como Jesús también nos habla de estos hombres, que básicamente, escuchen esto, estaban confiando en sí mismos. Entonces, la, 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 la autodependencia es la raíz de la desobediencia. La autodependencia, cuando yo empiezo a depender de mí mismo, desobediencia, sí o sí. Que eso fue lo que le ocurrió a estos sacerdotes y a estos escribas que Jesús les está refiriendo a eso. Ustedes dependen de ustedes mismos, ustedes confían en ustedes mismos, ustedes creen que en sus fuerzas pueden hacer las cosas. Fíjense que al final no acabaron yendo, ustedes acabaron desobedeciendo al Padre. Por eso nosotros necesitamos abandonar todo tipo de autodependencia. Amén. La autodependencia, veámoslo así, es como el cáncer. ¿Ya? Eso me va, se va a multiplicar dentro de mí y me va a acabar destruyendo totalmente. Porque en eso es un corazón orgulloso, un corazón que dice a Dios, no te necesito, yo puedo. Y fíjense, estaba pensando en ese texto de Jeremías, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre? Cuando yo pongo mi confianza en mí mismo, estoy cayendo en maldición. Maldito soy si yo confío en mí mismo. ¿Y cuál va a ser el resultado de confiar en mí mismo? La desobediencia. Como esos sacerdotes, como esos fariseos que, sí, sí, Señor, nosotros vamos a trabajar, pero nunca fueron. Y dice la Biblia que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso es lo que le va a ocurrir a todas las personas que confían en sí mismos. En cambio, ¿qué ocurre con las personas que confían en el Señor? Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. ¿Se acuerdan que comenzamos preguntando quién quiere gozar de la plenitud del reino de Dios? ¿Quién de nosotros quiere gozar de un cielo abierto? ¿Quién de nosotros quiere contar con el favor de Dios sobre nuestras vidas? Miren lo que dice la persona que confía en el Señor. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, escuchen esto, y no verá cuando viene el calor. Ah, vino esa prueba. Yo ni me di por enterado. Ah, estaba ocurriendo eso. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Oiga, no ha llovido hace tanto rato y miren todos esos árboles secos. Pero mire ese arbolito allá, esa hoja verde, porque sus raíces están, ¿cierto?, junto a a las corrientes de las aguas. Amén. Y no verá cuando viene sino, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Uy, qué recesión tan dura que ocurrió. Pero en medio de todo eso, en ese año el Señor me prosperó. En ese año, porque mis recursos no dependen de lo que está ocurriendo allá afuera, sino que mis recursos dependen de qué? Del reino, de las riquezas en Cristo Jesús,
con las cuales Dios provee todas mis necesidades porque yo estoy plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros aprendemos a no depender de nosotros mismos. Y les confieso, esto ha sido una cosa que el Señor ha estado taladrando y taladrando en mi corazón, para acá, mostrándome en tantas cosas que uno sigue confiando en sí mismo. Sigue confiando, porque pensemos, nomás desde el punto de vista de la preocupación o el temor. Si yo realmente estoy abandonado a los pies del Señor, ¿tengo razón para preocuparme? Me preocupo es porque todavía yo estoy aquí en mi pequeña, tratando yo de qué es lo que va a pasar y qué voy a... Si me abandono a los pies de Cristo voy a estar tranquilo. Amén. Bueno, y terminemos con esto porque ya de todas maneras mencioné algo de eso, pero en todo esto, en el hijo rebelde que habla el Señor acerca de los fariseos, de los sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la palabra con que Cristo se dirigía a ellos? Hipócritas, ¿cierto? Hipócritas, hipócritas. Y es algo que nosotros también necesitamos pedirle a Dios que nos guarde de la hipocresía. Vea, todos pecamos, no es secreto para nadie. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos estamos en el proceso de ser restaurados a la imagen de Cristo. Que obviamente, si hemos recibido la salvación, cada día vamos a pecar menos. Amén. Si Cristo está creciendo en mí, cada vez voy a vivir una vida más y más santa. Pero la única forma en que eso va a ocurrir es cuando yo me guardo de toda hipocresía. Cuando yo no estoy poniendo dos caras, cuando estoy siendo realmente transparente. Amén. Cuando estoy siendo transparente. Cuando puedo decirle a mis hermanos, mira, estos días estoy atravesando por una tentación, por favor, ora por mí. Cuando yo le estoy dando cuentas a otras personas acerca de mis actos. Ustedes saben que la forma como los alcohólicos anónimos se recuperan exitosamente, ¿cómo es? Dándole cuentas a los demás. Y es algo que nosotros necesitamos en la iglesia. Tener un grupo de amigos, de personas a los cuales nosotros les rendimos cuentas, eso me va a ayudar a salir adelante. Amén. Entonces, que lo hagamos de esa manera. Encontré algo hablando de eso, que me pareció muy bueno, y, y es acerca de la hipocresía. Escuchen esto. Lo estoy parafraseando porque de lo contrario es en inglés y quedaría todavía más complicada la cosa. Pero Matthew Arnold dice, la hipocresía es tal vicio, la hipocresía es tal vicio, que aún cuando el malo, el perverso, es el que la está cantando, que en ese sentido el perverso, ¿qué derecho tendría de decir algo? Es lo que está diciendo ya. Aún cuando el perverso es el que está llamando a cuentas a ese hipócrita, aún así le es contado como una virtud. ¿Sí me entiende lo que le digo? Que la hipocresía es tal cosa que aún el malo, porque el malo dice, yo soy malo, yo soy una caspa, soy una porquería, pero mire ese mal. ¿Sí me entiende? Como yo lo pensaba como ustedes saben lo que les pasa a los tipos que molestan a los niños cuando los meten a la cárcel. Que los otros, o sea, un tipo que molestó niños, lo meten a la cárcel y allá los peores asesinos, las peores cosas, le dan su merecido. Es en ese sentido lo que les estoy diciendo de lo que es la hipocresía, ¿sí me entienden? Que cuando uno cae en esa situación, aún el malo me llama a cuentas y me dice, oiga, pero usted qué es lo que dice. Pues si yo soy malo, pero ¿qué?
Y yo por lo menos no tengo doble cara. Y usted que se las da de no sé qué y esto y lo otro y haciendo las mismas porquerías que yo hago. ¿Entienden, cierto? Les estoy diciendo. Entonces, que Dios nos guarde de eso. Cuando hemos cometido un error, cuando hemos cometido un pecado, lo más rápido que necesitamos es venir y confesarlo, venir y arrepentirnos, pero no entremos en ese vicio. No entremos en el estar escondiendo, en estar tapando, porque eso solamente nos va es a dañar más y más. Amén. Bueno, dejemos ahí, entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta mañana. Levantemos nuestras manos. Padre, te queremos dar gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos has mostrado una vez más cuánto te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Como decía David, contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y como dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero hoy nosotros reconocemos nuestro pecado, Padre. Y gracias por esa promesa, Señor Jesús. Que si confesamos nuestros pecados, tú, oh Dios, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta mañana, Padre, límpianos de toda maldad. Gracias, Jesús, porque tú nos amas y el reino se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Tú viniste, te hiciste hombre, Señor. Viviste en medio de nosotros, moriste en la cruz, el reino de los cielos se acercó a nosotros y estás pidiendo y nos estás llamando al arrepentimiento. Y hoy nos arrepentimos, Señor, y queremos que tú hagas esos cambios efectivos, reales en nuestra vida. Tú sabes cuántas veces hemos pedido perdón, Señor, y de pronto en algunos sentidos seguimos en lo mismo. Hoy te decimos, Señor, necesitamos tu ayuda, cambia. Ya entendimos que no podemos en nuestras fuerzas. Hoy no queremos seguir confiando en nosotros mismos, queremos abandonarnos a tu gracia. Tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. ¿Por qué voy a tratar yo de hacer las cosas en mis fuerzas cuando tú eres mi ayuda, Señor? Hoy te digo, ayúdame, Señor. Transfórmame, cámbiame. Y que nosotros, como en la historia, seamos como ese hijo que finalmente arrepentido fue, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, que vivamos con ese corazón contrito, humillado, delante de ti. Y sabemos, Padre, que tu gracia y tu favor, tu bendición, reposará sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por tu sacrificio. Gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar entre los muertos y hoy darnos una nueva vida, Padre Santo. También como lo mencionábamos, Señor, hoy, en verdad como nación te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por toda esa sangre inocente derramada en los bebés, todo ese mal que se le está haciendo a los niños, Señor, de tantas maneras. Perdónanos, Padre. Y tantas otras cosas, perdónanos, Señor. Hoy confesamos los pecados de nuestra nación y te pedimos que tú sanes nuestra tierra, Dios. Por favor, sana nuestra tierra, Señor. Que vengan otra vez tiempos, Señor, de refrigerio, tiempos de paz, Señor, tiempos de prosperidad, Señor, tiempos de armonía, Señor, tiempos en que esta nación vuelva a ser una tierra deseable, Padre Dios, porque tú, Señor, habitas en medio de ella. Tu palabra dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Padre, que tú seas una vez más el Dios, el Señor, sobre esta nación. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones para todos.